¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es jueves 16 de abril y estas son las noticias. Gobierno del Estado con organizaciones empresariales y sindicatos logra el primer acuerdo económico en el país para respaldar el empleo y al sector productivo ante emergencia por COVID-19. Verifica secretario de Salud del Estado Hospital General de Nativitas para constatar que opere con los insumos necesarios ante la emergencia nacional por COVID. En los deportes, la Bundesliga no volverá por lo menos hasta agosto. En información nacional, casi 10,000 mexicanos varados en el extranjero han sido repatriados. Y en el mundo, Estados Unidos investiga si el COVID-19 salió de un laboratorio en Wuhan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. 8 de la noche con 3 minutos. Gracias por sintonizarnos a través de Tlaxcala Televisión y también si nos van escuchando, sean bienvenidos a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya están a su disposición nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook es Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con mucho gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque como le hemos informado, ayer el gobernador Marco Mena firmó el acuerdo para la defensa del empleo y el sector productivo ante COVID-19. A este asunto le vamos a presentar en estos momentos de qué trata este pacto y es sin duda el primero en su tipo a nivel nacional. Tlaxcala es la primera entidad del país en pactar un acuerdo con empresarios y organizaciones de trabajadores con el propósito de respaldar al sector productivo para mantener la estructura de la economía local, proteger las fuentes laborales y reducir los efectos de la emergencia sanitaria nacional. Para ello, el Acuerdo para la Defensa del Empleo y el Sector Productivo, signado por el gobernador Marco Mena con organizaciones empresariales y de trabajadores, señala acciones específicas en cada ámbito de competencia. Al gobierno de Tlaxcala le corresponde formalizar compromisos económicos y administrativos en favor de las empresas, para lo cual buscará financiamiento con las mejores condiciones posibles para apoyar a las compañías que lo necesiten. Reforzará la seguridad, especialmente en las empresas con actividades esenciales, y cuidará que las factorías catalogadas con actividades no esenciales, que tengan necesidad de trabajar para no romper la cadena de proveeduría crítica, lo puedan hacer. En tanto que el sector industrial se compromete a apoyar a las y los trabajadores que por situación de vulnerabilidad no estén laborando. También promoverá las medidas preventivas para contener la propagación del COVID-19 en las fuentes de empleo, comedores, transportes de personal, instalaciones de uso general y establecerá una campaña informativa permanente. Además, facilitará el uso de productos desinfectantes, mascarillas y atenderá las acciones que establezca el Consejo de Salubridad General. Por otro lado, el acuerdo precisa que el sector sindical realizará los mejores convenios solidarios entre empresas y trabajadores para conservar las fuentes de empleo y mantener un clima de estabilidad y paz laboral al interior de las empresas. Para dar seguimiento a estos compromisos, los involucrados realizarán reuniones mensuales de evaluación mientras dure la emergencia. Adán Morales, Ahora Noticias. 8 de la noche con 5 minutos. El secretario de Salud en el Estado, René Lima Morales, recorrió este día el Hospital General de Nativitas para constatar su operatividad ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los planes de contingencia estipulados para afrontar la crisis sanitaria nacional por COVID-19, el secretario de Salud, René Lima Morales, recorrió el Hospital General de Nativitas, donde verificó las áreas de expansión del nosocomio y la dotación de insumos de protección para los profesionales de la salud. Lima Morales constató que el personal médico cuente con los insumos necesarios para realizar su labor bajo condiciones de seguridad, como batas desechables, guantes esterilizados, cubrebocas, trajes especiales para protección de COVID-19, así como gogles y caretas.
El funcionario estatal detalló que la estrategia de la Secretaría de Salud es referir a los pacientes que resulten positivos a COVID-19 al Hospital General de Nativitas, donde se aplican los protocolos sanitarios necesarios para su inmediata atención. Lima Morales señaló que para las personas que acuden a los servicios de urgencias solo se permite un acompañante por paciente en caso estrictamente necesario. Asimismo, se limita la asistencia por parte de familiares a pacientes que se encuentran en observación. El secretario de Salud recalcó que los acompañantes o cuidadores no deben presentar síntomas de infección respiratoria como tos, fiebre o congestión nasal para poder acceder a las unidades. Reiteró el llamado a evitar llevar niños a los hospitales, ya que junto a personas de la tercera edad con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas son los más susceptibles a adquirir la enfermedad. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Por otro lado, le informo que en la entidad 5 hospitales atenderán casos positivos de COVID-19. Aquí los detalles. El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, dio a conocer que en Tlaxcala 5 hospitales atenderán a pacientes con casos positivos de COVID-19, 2 de la CESA, 2 del IMSS y 1 del ISSSTE. En entrevista, René Lima detalló que la reconversión hospitalaria tiene por objetivo atender oportunamente la demanda en cada región de la entidad. Tenemos hospitales reconvertidos completamente para atención exclusiva de COVID. Tenemos en cada uno de nuestros hospitales tiene un triage respiratorio, que es un filtro antes de entrar al hospital para evitar que se contamine hacia el interior. En cuanto se detecta un caso respiratorio posible, se hace todo el cerco epidemiológico, o se va a domicilio y se le hace aislamiento domiciliario, o se va a un hospital de referencia donde le puedan dar atención para COVID. René Lima explicó que las personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal se encuentran entre los grupos más vulnerables por COVID-19, por lo que este sector de la población debe fortalecer las medidas preventivas y permanecer en casa para evitar contagios. En México tenemos comorbilidades importantes. Las comorbilidades es asociadas, enfermedades asociadas a nosotros mismos. El peso, diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades que por sí solas generan que nuestro sistema inmunológico esté bajo. Se les consideran incluso enfermedades proinflamatorias. El secretario de Salud, René Lima, reiteró el llamado a la población en general a cumplir con las medidas sanitarias que se han implementado en el estado, reforzar la sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrir nariz y boca al estornudar o toser con el ángulo interno del codo, evitar el saludo de mano, abrazo y beso y sobre todo no salir de casa. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Vamos a la información nacional porque casi 10,000 mexicanos varados en el extranjero han sido repatriados. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el día de hoy ha sido posible el regreso de 9,768 connacionales a México, quienes permanecían varados en el exterior a causa del cierre de espacios aéreos en diversas partes del mundo. De acuerdo con una tabla que a diario difunde la Cancillería, se tiene el registro de que 4 mexicanos regresaron de Uganda y 3 de Vietnam. De igual forma, 2 connacionales pudieron retornar al país provenientes de India. La Secretaría de Relaciones Exteriores estima que en diversos países aún permanecen 2,743 mexicanos varados. La Cancillería informó que hace todo lo posible para gestionar con sus embajadas y consulados el regreso de los mexicanos. Sin embargo, aclaró que en buena parte depende de las restricciones aéreas decretadas por cada país. El fin de la epidemia de COVID-19 en el país se prevé para el 25 de junio, solo si se sigue con el cumplimiento de las medidas de la jornada de sana distancia, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Durante la conferencia desde Palacio Nacional, señaló que para lo anterior las medidas de distanciamiento social, que en un principio estaban previstas hasta el 30 de abril, se extenderán hasta el 30 de mayo. Detalló que en los municipios donde se tiene una menor transmisión del virus, las medidas de protección sanitaria serán vigentes hasta el 17 de mayo, en tanto, en las demarcaciones con una mayor transmisión será hasta finales de ese mes.
Con una inversión aproximada de 700 millones de pesos, se habilita una unidad temporal COVID-19 en el Centro City Banamex, que tendrá capacidad para 854 camas para pacientes que requieran oxigenoterapia y 36 de terapia intermedia. En la unidad hospitalaria se prevé atender a pacientes leves y moderados de esta enfermedad. La unidad temporal COVID-19 tendrá una capacidad máxima de 854 camas para pacientes que requieran oxigenoterapia, 36 espacios de terapia intermedia, áreas necesarias para el desempeño adecuado del cuerpo médico y del laboratorio, así como traslado de pacientes a unidades de cuidado intensivo. El director de Salud Pública de San Luis Potosí, Miguel Ángel Utzou Steiner, detalló que existen 55 casos confirmados en el estado, el cual continúa con 4 defunciones. Refirió que se han estado estudiando 970 casos, de los cuales han descartado 800 y 115 siguen en estudio en 5 municipios. Además, informó de una mujer embarazada que dio positivo a la enfermedad. 8 de la noche con 12 minutos y esta noche nos enlazamos vía telefónica con el secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez, quien nos informará sobre el próximo regreso a clases en la modalidad de distancia. Sí, clases a distancia ante esta emergencia nacional por el COVID-19. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Mario, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludar a todo este amplio auditorio de tan relevante programa. Muchísimas gracias, Mario. A tus órdenes. Gracias, secretario. Preguntarte primeramente qué es lo que va a pasar con el ciclo escolar debido a esta contingencia sanitaria. Mario, como ya es del conocimiento público, para el próximo lunes 20 de abril estaremos regresando a clases, pero en la modalidad de educación a distancia. Esta es una estrategia que viene a perfeccionar lo que hicimos antes de las vacaciones con la iniciativa de Aprende en Casa. Y también es un rompimiento de paradigmas en el modelo que conocemos todos y en el que fuimos educados. Ese que tiene que ver con la educación cara a cara, esa que se da de manera presencial. Derivado de la pandemia, estamos implementando la estrategia de educación a distancia. Y aquí juega un papel relevante la televisión de Tlaxcala, junto con 11 Televisión, Ingenio TV. ¿Por qué? Porque en la estrategia de educación a distancia, lo que estamos priorizando es la programación por televisión de cada uno de los programas que van diseñados para atender en preescolar, en primaria y en secundaria. Entonces, ¿por qué seguir con la dinámica de esta modalidad? Primero, porque está claro que la mayoría de los hogares tlaxcaltecas, más del 95% de ellos, tienen acceso a la televisión. Entonces, este es un extraordinario medio para mantener viva la educación de los tlaxcaltecas. Si me permites, te pudiera comentar cómo están diseñadas las presentaciones. Adelante, secretario. Sí, adelante. Para preescolar va a haber una modificación porque la SEP federal había concebido que esta se diera de 7 a 9 de la mañana. Pero en razones obvias, esta es una hora muy temprana para los niños pequeños. Seguramente el fin de semana se habrá de modificar este horario de programación. Pero lo que ya está en firme es lo que va a ocurrir con primaria y secundaria. Por ejemplo, en primaria para el primero y segundo grado se va a haber programación de 9 a 10 de la mañana. Para tercero y cuarto de primaria, de 10 a 11. Para quinto y sexto de primaria, de 11 a 12. Pero después, nuevamente, vuelve a haber otra programación para primero de primaria, de 12 a 1. Para tercero y cuarto de primaria, de 13 a 14 horas, es decir, de 1 a 2. Y para quinto y sexto de primaria, de 2 a 3 de la tarde. También, más o menos a las 5 de la tarde, de 5 a 7, va a haber una programación que incluya alguna película
o alguna modalidad de miniserie o cuentacuentos para fortalecer particularmente la educación cívica y ética y además los aprendizajes de historia. En el caso de la secundaria, la programación va a ser de 8 a 9:30 para primero de secundaria, de 9:30 a 11 para segundo de secundaria, de 11 a 12:30 para tercero de secundaria, con el agregado que de 12 a 14 horas habrá una programación cultural familiar. Esta es la estrategia que se mantiene viva de la programación por televisión, pero también se incorpora una nueva herramienta que van a utilizar los profesores. Esta herramienta es la de Google for Education, YouTube y Red Magisterial. En esto quiero comentarte que van a participar todas las maestras de preescolar, todos los profesores de primaria y los profesores de secundarias generales y técnicas, solamente los que tienen a su cargo las asignaturas de español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, formación cívica y ética, y todos los profesores de telesecundaria. En sí, van a ser un promedio de 9,500 figuras educativas que estarán con la herramienta de Google for Education y YouTube. Habrá profesores que no participen con esta estrategia, y esos serán todos los profesores de educación inicial, los de educación especial, los de secundarias técnicas y generales que tengan a su cargo las asignaturas de inglés, tecnologías, educación física y educación artística. ¿Qué van a encontrar los profesores con estas herramientas? Sí. Con esta herramienta ellos van a poder accesar a las plataformas de G Suite for Education, aprendizaje con YouTube, con Learn Home y contenidos curriculares para complementar la clase a través de Red Magisterial. Lo importante, que este acceso, porque cada profesor es de estos 9,500, les hemos dado una cuenta personal que les va a permitir que no solo por la pandemia, sino a perpetuidad y de manera gratuita van a poder accesar a importantes contenidos en esta herramienta, en estas herramientas más bien. Por ejemplo, ¿qué van a poder encontrar? De manera rápida, por lo menos 12,700 planes de clase de preescolar, primaria y secundaria, más de 19,000 materiales educativos digitales en los 3 niveles y más muchos reactivos para evaluación de aprendizajes esperados y muchos contenidos educativos. Ahora, Mari, está claro que no van a poder llegar con esta herramienta a todos los hogares tlaxcaltecas, porque desafortunadamente todavía hay un gran porcentaje de hogares que no accesan al Internet. Sí. Está probado que por lo menos el 75% sí tiene algún dispositivo móvil de telefonía con el que pudieran accesar. Sí. Pero hay hogares en donde ni siquiera una computadora tienen. Entonces, en estos hogares no habrá posibilidades de que puedan accesar a esta herramienta. De eso somos conscientes. Por eso se prevé que en donde no haya Internet, sí llega la señal de televisión y a través de esa vía podamos llegar y mantener la educación. También a través de los libros de texto gratuito. Sí. Es muy importante señalar que aquí van a jugar un rol fundamental no solo las maestras y los maestros, sino también los padres de familia y los propios alumnos. ¿Por qué los padres de familia? Porque vamos a darle prioridad y valor a los aprendizajes de la vida cotidiana, aquellos que a veces por la rapidez de la vida que es intensa todos los días, dejamos de generar
aquellos que tienen que ver con los principios y valores y que solo nos pueden dar los padres de familia. Aquellos que tienen que ver con la formación de hábitos, que también nos los otorgan nuestros padres de familia. Aquellos que nos ayudan a tener orgullo e identidad por nuestra población o nuestra región, cuando nos hacen una narrativa de una leyenda o de un cuento popular. Sí. Y es ahí donde la tradición y la cultura se mantiene viva. O por ejemplo también cuando uno ve a su papá o su mamá que va al campo, que deposita una semilla y ve cómo la humedad, el sol, el clima hace que germinen, y ahí aprenden biología. Sí. Señor secretario, sí. ¿Me escucha? Sí, por supuesto. Perdón que lo interrumpa. Mire, vamos a hacer algún recuento de lo importante que nos ha estado informando esta noche. Entendemos entonces, para que nuestro auditorio que nos ve a través de la televisión y nos escucha a través de la radio, el próximo lunes los alumnos no van a ir a las aulas educativas. El próximo lunes arranca esta estrategia de educación a distancia a través de las diferentes plataformas que ya nos ha mencionado, a través de la programación de Tlaxcala Televisión y otros canales de cuestiones culturales. Ahora bien, señor secretario, ¿cómo se van a ir complementando todas estas actividades educativas a través de estas plataformas y de estas cuestiones que ya nos mencionó en los próximos días? Quiero comentarle que primero, todo esto tiene que ver porque vamos a asegurarle a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, a los padres de familia y a la ciudadanía en general, que el ciclo escolar no se pierde, que el ciclo escolar se va a culminar y se va a culminar bien, y que todas estas estrategias son complemento unas de otras, y que aquí apelamos a la generosidad de los padres de familia para que nos ayuden a disponer de algún rinconcito, algún lugar de la casa, para que desde ahí sus hijos vean la programación televisiva, para que desde ahí juguemos a la escuelita, porque los aprendizajes son lúdicos. No tenemos por qué estresarnos, no tienen por qué estresarse nuestros niños ni nuestros jóvenes, ni nuestros padres de familia, ni nuestras maestras, ni nuestros maestros. Tenemos que disfrutar este nuevo paradigma de educación. Usted y yo, y seguramente la mayoría, nos educamos en el paradigma de la educación presencial, esa que se da cara a cara, sí, en un salón de clases. Y hoy estamos explorando un nuevo paradigma, de la educación a distancia. Por tanto, también es importante comentar que vamos a dosificar los contenidos, porque no se van a tocar todos los contenidos curriculares, sería imposible, solo los más fundamentales, para que aprendamos contentos y no estresados. Es muy importante que esto quede muy claro, y que desde esta vía agradezco mucho la generosidad de mis compañeras maestras y maestros que se están preparando para llegar al lunes, para iniciar las clases con esta estrategia de educación a distancia, y que por lo menos hasta ahora ya sabemos que va a durar hasta finales de mayo. Así es. Y esperamos que las condiciones de salud y la revisión que haga el señor gobernador, que siempre ha estado atento a que la salud y el bienestar de las niñas, los niños, los adolescentes y de los trabajadores de la educación esté incólume. Así lo hizo el señor gobernador, adelantando a la decisión federal para suspender clases por retiro voluntario y romper los probables contagios que tuviera el COVID-19, dando grandes resultados. Por eso, la fecha de inicio a clases es tentativa, la de iniciando junio,
Sin embargo, tocará al señor gobernador y a las autoridades sanitarias valorar si las condiciones existen para que se pudiera regresar a clases de manera presencial en esa fecha que estoy señalando. Muy bien, señor secretario, pues estaremos muy pendientes de toda la información que genere su cartera, su dependencia y por supuesto, como usted ya lo comentó, muy pendientes a la decisión, a la estrategia que en su momento dé a conocer el gobernador Marco Mena y su gabinete en cuestión. Le agradezco la entrevista de esta noche, señor secretario. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, saludos a toda la audiencia televisiva. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y mire, le quiero comentar que de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud del Estado, hay 4 casos más por COVID-19 en Tlaxcala, con lo que la entidad registra 65 contagios, 4 personas recuperadas de la enfermedad y 6 fallecimientos. La dependencia estatal detalló que hasta este momento en la entidad se registran 467 casos negativos, 258 se encuentran en espera de resultado y 65 en vigilancia epidemiológica. Del total de casos positivos, 49 se han registrado en la Secretaría de Salud, 8 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 8 en el ISSSTE. Mientras que del total de fallecimientos, 5 se han registrado en la CESA y 1 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Permítanos una pausa muy breve, regresamos, no se vayan. Estamos de regreso y vamos rápidamente, ¿qué le parece a conocer la información a nivel internacional? El gobierno de Estados Unidos no parece excluir la hipótesis de que el coronavirus que ha originado una pandemia que ha dejado miles de muertos en el mundo pudiera provenir de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan y evoca una investigación para conocer sobre su origen. Según han dicho hasta ahora los expertos, el nuevo coronavirus COVID-19 apareció a finales de 2019 en un mercado de Wuhan donde se venden vivos animales exóticos como los murciélagos. El virus de origen animal pudo haber mutado y transmitido al hombre. En el populoso sector de Catia, en el oeste de Caracas, se desplegaron efectivos de protección civil y de la alcaldía de la capital venezolana en una jornada de limpieza y desinfección de las calles comerciales de la zona, como parte del plan de prevención de contagio del nuevo coronavirus. La mayoría de los comercios de la zona permanecieron cerrados durante la jornada del miércoles, como parte de un plan para reducir el tránsito de personas en el sector, mientras dura la cuarentena dispuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. Autoridades de China informaron que un hospital emergente fue retirado de sus funciones en la ciudad de Wuhan a medida que los contagios por coronavirus disminuyen en todo el país. Fue construido en 10 días para atender a los pacientes afectados por el nuevo tipo de neumonía y los últimos pacientes que recibían atención en el centro de improviso fueron trasladados el martes a hospitales comunes. En la ceremonia de clausura, médicos y enfermeras agitaron banderas y escribieron sus nombres en las prendas de sus colegas para guardarlas como recuerdos. El Fondo Monetario Internacional reportó que el grupo de las 20 economías más grandes del mundo encabeza sus esfuerzos en la aplicación de medidas fiscales con un gasto de recursos por $7 billones. Alemania empieza a recuperar la normalidad luego de la contingencia sanitaria por el coronavirus, por lo que el gobierno de ese país, encabezado por Angela Merkel, ya permitió que se reanuden las clases el 4 de mayo, pero no la Bundesliga, que tenía planeado retomarse el 9 de mayo. Merkel, con la intención de evitar el rebrote de contagios por COVID-19, anunció que no se permitirán eventos deportivos al menos hasta agosto, así que el plan de la Liga de Fútbol Alemana de terminar el campeonato a finales de junio a marchas forzadas tendrá que replantearse, a pesar de que los equipos ya retomaron los entrenamientos. Las autoridades del balompié alemán habían considerado disputar todos los partidos que resten del 2020 sin público, con 240 personas, entre jugadores, árbitros, cuerpo técnico, medios y personal médico y de producción, para acabar con la temporada 2019-2020 y sacarle provecho en las transmisiones de TV y streaming. Habrá que ver cómo termina esto, ya que faltan 9 fechas por disputarse, después de que se suspendió la Bundesliga en la jornada 25
además de que varios equipos podrían declararse en bancarrota por el parón y de que esto influirá para retomar la Champions y la Europa League. Y mire, ya nos vamos, muchísimas gracias. Tenemos una serie de comentarios en nuestra página en Facebook. Por cuestión de tiempo, mire, los vamos a revisar y tenga usted la plena seguridad de que le vamos a estar dando información más concreta y puntual sobre este regreso a clases el próximo lunes a través de la educación a distancia. Es algo complicado o suena un algo complicado, pero le vamos a ir informando el día de mañana en nuestras diferentes emisiones de Ahora Noticias cómo va a programarse todo esto. De entrada, le reitero lo que decía hace un momento el secretario de Educación Pública en el estado de Tlaxcala. Todo ello va a ser para recuperar tiempo, no perder tiempo, porque si usted ya está informado, se dijo a nivel nacional que se va a prolongar todavía más el tiempo del regreso a clases de manera presencial. A partir del próximo lunes hay coordinación con el magisterio en Tlaxcala para que a través de la modalidad a distancia, a través de plataformas digitales, a través de Tlaxcala Televisión, a través de Canal 11, se puedan, a través de programas adaptados a los diferentes grados educativos, puedan aprovechar el tiempo los pequeños y los papás en su casa. Ya le estaremos dando toda esta información de manera desmenuzada, le repito, a partir de mañana en nuestras diferentes emisiones de Ahora Noticias. Le agradezco el favor de su atención, gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo, le deseo que descanse y que tenga muy buena noche.